Como les decíamos antes de la pausa y también se los hemos mencionado, por ejemplo, en nuestros titulares, vamos a conversar ahora con una verdadera eminencia, neurocirujano, argentino él, pero habitual visita de Uruguay, además tiene muchos amigos en nuestro país. Se trata de Conrado Stoll, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos, nos escuchás, si nos ves bien. Conrado, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Jonas? Gusto hablarte. Te veo perfecto y oigo perfecto. Muchos de nuestros televidentes obviamente te deben reconocer porque sos una referencia también en los medios argentinos, muchas veces para hablar de estos temas de salud. Amerita casi que como una excusa, pero vamos a hablar bastante sobre esto, este libro que se denomina Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes. La verdad que lo estuve leyendo esta semana y lo tengo que recomendar altamente. Es un libro revelador, didáctico, para los que no entendemos incluso de medicina, pero además técnicamente muy sólido. Contanos un poco de qué se trata este libro que obviamente refiere a uno de los grandes hitos de la historia de nuestro país, como es la tragedia de los Andes. Y cuando lees el título alguien dice, no, pará, ya han contado todo, ya se ha dicho todo, 3 películas, infinidad de libros, artículos. La historia de supervivencia más llamativa, importante de la historia de la humanidad, te diría. Pero había un factor médico que no se había comentado y que al escuchar a uno de los sobrevivientes, a Nando Parrado, lo pensé hace muchos años. Y en el 2009 mando esa idea a la revista The Lancet, que es una revista bastante reconocida en ciencia, que realmente es difícil que te acepten algo. Lo aceptaron, por lo cual la hipótesis propuesta, uno podría decir que es razonable. ¿Cuál es? Te la resumo y te dejo a vos cualquier duda que tengas. La propuesta es esta. Nando en el momento del accidente se golpea la cabeza contra alguna parte del fuselaje y pierde el conocimiento. Los amigos creen que ha muerto o que está moribundo y lo dejan con el grupo de las personas que creían que no se iban a recuperar. Cerca de la entrada del fuselaje, te imaginas que el frío era tremendo en todo, ahí no había diferencia probablemente, -10, -15 de noche. Entonces golpe, estado de inconsciencia, frío, expuesto al frío, durante 3 días hasta que se despierta. Obviamente no le dan agua en esos 3 días. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la teoría científica acá? El golpe fractura el cráneo y yo he tenido la oportunidad de ver esa fractura, hicimos una tomografía computada, lo he palpado en el cráneo mismo de Nando. ¿Y eso qué hace? Cuando vos te golpeás, el cerebro se inflama, se hincha literalmente, tiene líquido en exceso. Si el cráneo está intacto, ese aumento del tamaño del cerebro hace que el propio cerebro se apriete, se estrangule a sí mismo y la persona puede morir. De hecho, desde los años 90 se usa una técnica de sacar una gran porción de cráneo en una persona que tiene un traumatismo craneal severo o una ACV muy grande, para dejar que el cerebro se pueda descomprimir, inflamado y salga hacia afuera. La fractura, los fragmentos que tuvo Nando, que después lo ha contado en la película, en el libro que escribió él cuenta de esos fragmentos que se movían cuando se tocaba la cabeza y cuánto le dolía, permitieron que el cerebro inflamado se desplazara, se pudiera, no lo matara a él con la presión. Después el frío protegió las neuronas. Las neuronas consumen menos oxígeno, más tranquilas por la hipotermia. Hemos escuchado la historia del chico que cae al lago helado y después de 1 hora o 2 horas bajo el agua sobreviven. El frío disminuye el consumo de oxígeno en las células. La falta de que lo hidrataran, el que no recibiera agua, limitó la inflamación del cerebro. Y además, a 3.600 metros de altura, vos te deshidratás solo. Te deshidratás igual que en el desierto, cuando estás en una altura muy, muy grande. Y por último, el coma, el sueño. El sueño te protege. Porque si vos estás despierto con un traumatismo y estás agitado, delirando con alucinaciones, estás consumiendo más oxígeno. Entonces, 3 factores casuales que la naturaleza le proveyó en ese momento, cuando la medicina aún no tenía esos tratamientos, pueden ser que hayan contribuido a salvarle la vida, a que se pudiera despertar 3 días después, y el resto de la historia es conocida. Conrado, para que la gente lo entienda y lo procese vos lo que estás diciendo, y la verdad que es impactante, es revelador, por eso digo que es un libro revelador, es que
obviamente está por fuera de toda discusión lo que significó la personalidad de Nando Parrado para salir a buscar la posibilidad de sobrevivir, para no quedarse, para esa aventura que además la describís muy bien, de lo que representa para tomar dimensión, ¿no? Comparando con escaladores del Himalaya, con todo lo que debieron enfrentar. Pero lo que vos no querés dejar de mostrar, y un poco resumidas, es que hubo factores azarosos, como por ejemplo someterse a un frío extremo, el tema del coma, que lo hayan dejado tranquilo durante 3 días, que no le hayan querido dar agua, que lo hayan dado casi que por muerto, que sin eso él no hubiera sobrevivido. De hecho, incluso mencionás que si a él le aplicaban el tratamiento médico de aquella época, seguramente o moría o tenía un daño irreversible, no había posibilidad de que sobreviviera. Habrían cerrado esas fracturas, lo habrían abrigado, le habrían dado líquido, no sé, no te puedo decir, por supuesto, y qué había pasado, jamás se puede contestar. Pero lo que vos decís es importante, que es estadística, la curva de Gauss famosa, las probabilidades. Realmente Nando ahí estuvo en la cola de la probabilidad, es decir, en la menor chance, si el accidente se repite 1.000.000 de veces, yo creo que 1.000.000 de veces habría muerto. La coincidencia de que se ocurrieran esas cosas, la fractura, la hipotermia, la deshidratación, el coma juntos, un tratamiento que hoy es rutina, pero hoy, años después de 1972, se use como rutina para traumatismos de estos, sí, realmente es una casualidad muy extrema. Después lo otro que decís es importante, yo creo que son los 16, la resiliencia de los 16, la capacidad de adaptación, ahí tenés Darwin, es la selección natural, sí, con una cuota de suerte, no hay duda, pero hubo un gran componente. Vos escuchás otras tragedias y yo creo que el factor suerte es más grande. Acá hubo una cosa muy importante entre ellos, la capacidad de ellos. Y algo, cierro con esto, que es fundamental de no dejar afuera, la edad. Pensá que la edad promedio, te lo digo literal, matemáticamente, 22,6 años, contando al más grande que tenía 36, Javier Metol, los demás tenían entre 18 y 26, si no me equivoco, y la edad promedio era 22,6. Yo creo que una edad tan baja debe haber sido un factor predictivo también de supervivencia, por esa sensación de propósito de vida, de inmortalidad, de tengo que superar esto. Creo que si era un avión con personas de 40 años o la población habitual de un avión con todas las edades, Sí, sí. no habrían sobrevivido. Yo insisto en recomendar el libro porque tiene un montón de información que aparte es accesible para personas que no tenemos idea de medicina, más allá de términos técnicos y un montón de cosas que aparecen. Realmente es muy entendible y es apasionante, uno lo lee muy rápido. Así que lo que nadie contó de la tragedia de los Andes de Conrado Stoll. Quiero dedicarle estos últimos minutos de la entrevista a Conrado y 2 o 3 preguntas que no quiero dejar de hacerte, porque también estás presentando un libro en Argentina que se llama, el título me encanta, A mí no me va a pasar. Decís, y allí, entre otras cosas, por ejemplo, hablás de que ya hoy la expectativa de vida es de 100 años. Se puede vivir 100 años. No es casualidad hoy llegar a los 100 años. Bueno, me voy a sacar el mérito del título, porque simplemente es lo que he escuchado decir a la gente siempre. Cuando vos les hablas de prevención y los aconsejás y les decís lo importante que es todo lo que se debe hacer, el estilo de vida sano, y la gente dice, a mí no me va a pasar. De hecho, Hasta ¿quién que les piensa? pasa, ¿no? Hasta que nos después pasa. Escuchar las historias. Y pasa. Bueno, de hecho, la mitad de los infartos de corazón y la mitad de los accidentes cerebrovasculares ACV en el cerebro, que son las principales causas de muerte, pasan la mitad, ocurren en personas menores de 60 años, es decir, de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Es decir, pasa. Y entonces sabemos hoy que hay una predeterminación genética bastante fuerte de que quizá la expectativa de vida máxima de un ser humano, como están las cosas hoy, son 115, alrededor de 115 años. No vamos a poder vivir 200, 300, por más buena letra que hagamos. Más o menos 115, pero siendo hoy ya 85 en muchos lugares del mundo, pensá que en los últimos 100 años se ha duplicado la expectativa de vida. Hemos pasado miles de años los seres humanos viviendo 30 años, 35, 25, 40. En los últimos 100 años se duplicó, pero en los últimos 20 se está desacelerando el aumento de expectativa de vida. Pero sabemos hoy, con 85, como te decía, en Japón y en países de altos ingresos en Europa, 77 para la Argentina es muy bajo, Estados Unidos, por ahí una vergüenza porque gastan mucho dinero en salud, pero es 78 años la expectativa de vida. La verdad que hoy en día, si vos cuidás tu estrés, tenés relaciones sociales, actividad social, no cigarrillo, mínimo alcohol, la nutrición,
el ejercicio, el sueño, dormir 7, 8 horas por noche, controlar la presión, el colesterol, el azúcar, y las probabilidades son que vos vas en contra de la genética. Vos podés vencer la genética. Ya no es más eso de mi bisabuelo murió de un infarto a los 50, mi abuelo murió de un infarto a los 50, entonces yo, no es así. Vos podés vencer la genética con el estilo de vida adecuado, sano. Bien, y ahora sí te hago la última, aprovechando que te tenemos y ojalá cuando andes por Montevideo poder recibirte en persona y conversar más largo y tendido porque vaya si hay temas para desarrollar. Pero hay una noticia de estas últimas horas de los Estados Unidos donde una empresa farmacéutica, corregime si no soy correcto en la apreciación, está ofreciendo miles de millones de dólares para volcar por el daño que ha provocado en la sociedad norteamericana por el consumo de opioides. Esto vendría a ser algo así como que alguien empiece a hacerse cargo del daño que la generación de drogas provoca en la sociedad, en el consumo de personas que obviamente eligen drogarse. Resuminos un poco y por qué esto es importante para la industria farmacéutica y para la medicina en general. Es una lección de prudencia. Yo hice la residencia en Estados Unidos y esas medicaciones se usaban y la gente iba a la guardia y yo te digo que yo miraba con sorpresa, había hecho la carrera en Argentina, con qué facilidad se le daban drogas derivadas de la morfina a la persona que iba a la guardia con un golpe, con un dolor moderado, no una cosa severa y con el cuidado que debe ser usado. Y aparte, no es sorprendente que un apellido, la gente ha visto ya la serie en el streaming, ha habido un par de series de este tema, de la familia, que vos vas a museos, vos vas a hospitales y hay edificios, hay alas, hay sectores que tienen el apellido de esta familia por la cantidad de dinero que donaba en distintas cosas. Sin embargo, fueron los que promovían la venta de esta droga y se usaron técnicas para estimular a médicos que realmente son totalmente conflictivas con cualquier ética y moral indiscutible. Y han muerto cientos de miles de personas, hasta 100.000 por año, por el abuso de esta droga derivada de la morfina, más fuerte que la morfina y mal indicada. Entonces, es una lección que los médicos tenemos que aprender, tenemos que ser humildes y darnos cuenta que hay una medicina, sigue siendo la misma, lo que tenemos que dedicarnos es a cuidar y mantener la salud de la gente, lo que hablábamos antes, longevidad, ¿no? Que el incentivo no sea otro, dediquémonos a evitar las enfermedades crónicas y a mantener la salud. Hay un juramento hipocrático y en eso no te podés equivocar cuando sabés la medicación que tenés que indicar, a quién se la tenés que indicar o cualquier procedimiento. Si es una lección esto, van a tener que pagar una fortuna y si vas a las redes sociales vas a leer mucha gente enojada que dice ¿por qué no van presos los que estaban a cargo y los dueños de la compañía? Conrado, te tomamos la palabra casi de que cuando andes por aquí por Montevideo podamos recibirte y podemos profundizar sobre algunos de estos temas. Es muy interesante siempre escucharte. Ahora, bueno, lo queríamos hacer casi que de manera urgente por este libro, insisto, revelador, lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, pero hay tantísimos temas que nos gustaría desarrollar y profundizar, así que te esperamos cuando andes por Montevideo. Estaré por ahí y gracias por la llamada, Nicolás. Un abrazo. Era Conrado Stoll, con nosotros, neurocirujano, una de las eminencias de nuestra región, argentino él, formado en los Estados Unidos, insisto, uno de las personalidades, por ejemplo, que nos quedó eso para hablar. En la época del COVID fue de los primeros en decir que había que usar mascarilla, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud decía que no. Él decía que sí, finalmente se terminó, obviamente, imponiendo lo que Conrado Stoll, nuestro entrevistado reciente, sostenía.